Ministro, muchísimas gracias por su tiempo, por estar acá con toda la audiencia de Bloomberg Línea y de la Estrategia del Día Argentina. Bueno, un placer, Francisco, que nos visites y a tus órdenes. La primera pregunta que tengo es para que haga un balance de los primeros 2 años y medio de gestión. ¿Cuáles considerás que fueron las 2 desregulaciones que mayor impacto tuvieron en la vida de los argentinos? Bueno, a ver, pues es que siempre yo digo que el presidente Milei tiene como 2 grandes líneas conceptuales, una que es la del superávit fiscal, que creo que es una cosa que ya hoy casi ni tenemos que seguir explicándolo. La segunda es lo que vos me preguntás, que es la agenda de libertad económica, 15.000 desregulaciones. Me preguntás que te diga cuál es la más importante y qué difícil me la ponés verdaderamente, ¿no? Porque 2. Desde que tenemos, digamos, por ahí te digo 2 que me parece que son como muy emblemáticas nuestras. Una que la hicimos muy al principio del gobierno, que es liberar la posibilidad de los argentinos de tener internet satelital. Te lo digo porque 3 millones de argentinos hoy acceden a internet, sobre todo en lugares más lejos, ¿no? Del país. La otra que me gusta mucho mencionar es la liberación de la importación de bienes de capital usado, que le ha permitido a decenas, cientos, miles de empresas acceder a capital mucho más barato. Pero es muy difícil, ¿no? Porque, a ver, la reforma laboral también es una gran desregulación que creo que va a ser realmente importantísima para el futuro del país. O por decirte cosas recientes, ¿no? La modificación de la ley de glaciares básicamente implica casi la duplicación de las exportaciones de Argentina, ¿no? Así que tenés cosas que son más micro, tenés otras cosas que son más generales. Nosotros siempre hablamos con el presidente que tanto el equilibrio fiscal como la libertad económica son los pilares de algo que Argentina nunca pudo poner sobre la mesa, que es el respeto a los derechos de propiedad. Porque si vos tenés un gobierno que está siempre al borde de la crisis, algún manotazo va a hacer y de alguna manera va a lesionar tus derechos de propiedad. Te va a aumentar los impuestos, o te va a confiscar, o va a defaultear, lo que fuere. Y cada regulación económica también es una manera de limitar el ejercicio de tu derecho de propiedad, ¿no? El ejemplo que siempre doy es, si tenés un inmueble y viene un político y te pone un control de alquileres, está como afectando el valor de tu propiedad, ¿no? Entonces yo creo que Argentina nunca pudo ser, por nuestra historia y por lo que hicimos, nunca fue un lugar que era confiable para los inversores en el sentido de que vengo a Argentina y sé que mis derechos de propiedad van a ser respetados, que tengo un gobierno que cree en eso, y me parece que eso es lo que está siendo absolutamente distintivo, ¿no? De esta experiencia, y que lo estamos viendo en todas estas inversiones que quizás ahora naturalizamos. Una inversión de 10.000, 12.000 millones, 12.000 millones la naturalizamos, pero quizás hace unos años eran impensadas. Detrás de lo que comentabas parece estar la premisa de que el bienestar a nivel micro por ahí es algo que se empieza a sentir más en el largo plazo con la constancia de las reglas de juego, etcétera. ¿Eso consideran que el argentino promedio lo ha entendido o falta trabajo? Sí, igual tampoco sé si está eso, ¿no? O sea, Argentina ha crecido desde que asumió Javier Milei, la economía creció 11-12%, o sea, eso es más riqueza que se está produciendo, y a esa riqueza algunos operadores de la economía van llegando. Es decir, como no es que se ha tenido que transitar un periodo de recesión, no, la economía arrancó creciendo desde el primer momento. Para mí, además, con una característica que para mí es la más interesante, que creo que esto la gente lo percibe, ¿no? Que es que si vos mirás los datos del INDEC, comparás último trimestre del 2023 con último trimestre del 2025, te los digo porque son los últimos datos disponibles, vos ahí ves que en ese proceso las exportaciones vienen creciendo 8 veces más rápido que el producto. Repito, las exportaciones vienen creciendo 8 veces más rápido que el producto. Esto quiere decir que Argentina está embarcada en un proceso de crecimiento que está liderado por las exportaciones. Es una cosa absolutamente novedosa, pero sumamente significativa, porque cuando nosotros referenciamos los grandes procesos de crecimiento del mundo, Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, Japón después de la Segunda Guerra Mundial, Hong Kong, China, Singapur, son todo, el propio, si querés cruzando los Andes, el propio Chile, han sido procesos de crecimiento liderados por las exportaciones, porque como que no hay techo, ¿entendés? O sea, eso se puede seguir dando, y me parece que eso es lo que la gente percibe, que hay un cambio. Y después, por supuesto,
es una economía, como toda economía que cambia, hay economías que van más adelante, algunos sectores que van más adelante, otros sectores que vienen un poquito más atrás, hay regiones que van por adelante, que van creciendo fuertemente, otras pero me parece que eso es como un proceso bastante natural de un proceso de crecimiento como el que está viviendo Argentina en este momento, y yo creo que nosotros creo que de acá a las elecciones del año que viene, cuando nosotros esperamos que Javier reelija, creo que va a ser cada vez más evidente esto, ¿no? Récord de producción de esto, récord de producción de esto, récord de exportaciones de aquello, y me parece que entonces va a ser muy claro para los argentinos que ya estamos en un proceso de crecimiento muy sólido verdaderamente. Quiero insistir sobre 2 puntos en base a datos del INDEC también. Uno tiene que ver con la desocupación. De punta a punta 2023-2025 subió de 5,6 a 7,5%. Y después el salario promedio, que también marca que no ha logrado ganarle a la inflación. Sí, a ver, yo los números de desempleo, creo que el desempleo está más constante que ese número que acabas de mencionar. Además, con un desempleo constante y una fuerza de trabajo que crece, quiere decir que la economía está creando empleo como un buen ritmo. Sí, el mercado laboral tiene un tema, pero que no es de este gobierno, viene desde el 2011, que se llama la monotributización del trabajo. Es decir, que en un mercado laboral que se hace más flexible, y dado que el monotributo tiene una carga sobre los ingresos que es bastante más bajo que la carga que tiene una relación de dependencia, el sistema como que de alguna manera va propendiendo a que más de las relaciones laborales se hacen a través del monotributo. Repito, esto es como, si mirás desde el 2011, es casi una línea constante de este proceso. Justamente de ahí la reforma laboral que busca generar, digamos, mecanismos para volver a recuperar el empleo formal. Pero si vos mirás los datos de INDEC, digamos, no de los de la EPH, la encuesta permanente de hogares, sino del conjunto de datos, vos ves este proceso, digamos, de aumento total del empleo, con mucho aumento del empleo independiente, mucho aumento del empleo informal, alguna caída del empleo formal. Igual se ha querido instalar esa idea de que, bueno, que el trabajador independiente es un trabajo de peor calidad que el empleado en relación de dependencia. Pero hay que ir a los datos del INDEC, porque el INDEC te muestra que en realidad el salario promedio de los independientes es más alto que el salario promedio del de relación de dependencia. No estoy hablando de promedios, ¿no? Por supuesto. Entonces no me queda más claro. Me parece que simplemente es una manifestación de los salarios. Y también vos habrás visto que cuando mirás los salarios reales, mientras que el salario de los empleados formales está más o menos constante relativo a lo del 23, los de los independientes e informales ha subido mucho respecto al 23, ¿no? Así que nada, es un mercado laboral que tiene sus complejidades. Nosotros, la reforma laboral justamente es una apuesta al aumento del empleo formal nuevamente en Argentina. Si pensamos en los sectores más competitivos que están teniendo un boom en los últimos 2-3 años, uno claramente es el sector petrolero, que igualmente ha caído en términos interanuales la cantidad de gente contratada asalariada en ese sector. ¿Hay un desafío de creación de empleo asalariado? Porque también ese es el que más importa a la hora de recaudar. Te decía, me parece que la modernización laboral apunta a facilitarle para las empresas la contratación dentro del marco de la formalidad. Pero a ver, acordate que cuando una industria, tomemos por ejemplo la industria petrolera, ¿no? Que tiene su epicentro en Vaca Muerta y en Neuquén, cuando se desarrolla esa industria, se desarrolla, digamos, de manera colateral una gran cantidad de servicios que tiene que ser, que por supuesto que se expanden a lo largo y lo ancho de todo el país, ¿no? Obviamente tenés empresas metalmecánicas en Santa Fe y Córdoba que están atendiendo esa industria, y empresas de servicios o de insumos que están en el Gran Buenos Aires. Pero también es el desarrollo de una gran cantidad de servicios locales, o sea, necesitas restaurantes, necesitas hoteles, necesitas vivienda, necesitas construcción. Qatar es un país que tiene 2,5 millones, 3 millones y medio de gente que viene de afuera a trabajar en una economía que está sostenida por la industria primaria, ¿no? Como es la energética en el caso de ellos. O sea, nada, hay como un despliegue del mercado de trabajo que es muy, muy amplio, aun cuando se parta de una industria que es primaria en su foco central, ¿no? Nosotros, por ejemplo, para nosotros un tema muy interesante es tratar de entender las dinámicas poblacionales que esto va a implicar en Argentina.
Te tiro algunos números que son para mí bastante impactantes. Por ejemplo, estamos estimando en los próximos, todo que te voy a decir en los próximos 30 años, ¿no? Pero estamos esperando 1,5 millones de personas moviéndose hacia Neuquén. Estamos esperando 1 millón de personas moviéndose hacia Catamarca. 800.000 personas moviéndose a Jujuy y a San Juan. 800.000 en cada una de esas provincias. ¿En qué plazo? 30 años. O sea, estamos hablando acá de que Argentina está con una modificación de su patrón productivo hacia un patrón productivo, te diría, mucho más federal, ¿no? Porque cuando vos cerraste las importaciones, como hizo el peronismo, y que Argentina vivió tantos años con una de las economías más cerradas del mundo, vos aglomeraste la actividad económica en el Gran Buenos Aires, pero la falta de demanda de importaciones posicionó al tipo de cambio en un punto donde tampoco era rentable las exportaciones. O sea, vos cuando importás más, generás un movimiento o sea, vos cuando importás necesitas divisas. Y esas divisas, ¿quién te las va a ofrecer? Te las va a ofrecer un exportador. Entonces el tipo de cambio se tiene que acomodar para que se genere el exportador que permita financiar esa importación, ¿no? Por eso yo a veces digo que cada importación crea su exportación. Vos importás mucho, vas a exportar mucho. Si importás poco, que es lo que hizo Argentina, vas a exportar poco, ¿no? Entonces Argentina se fue a un modelo muy cerrado, la actividad muy concentrada en el Gran Buenos Aires, destruiste el interior, la gente migró del interior hacia la provincia de Buenos Aires. Eso para mí no era un fenómeno bueno, que Argentina se centralizara en un lugar, sobre todo con la potencialidad que tenemos en todo el país, ¿no? Entonces Argentina empieza ese proceso de reversión de eso. 4 millones de personas se van a ir del conurbano hacia el interior. Te acabo de comentar eso como destinos, pero si nosotros, por ejemplo, cuando aprobemos ahora la derogación de la ley de tierras rurales en el Congreso, y eso nosotros estimamos que va a triplicar el PBI de Corrientes. Digo, pues me salgo de un momento de la cordillera, ¿no? Porque va a permitir el desarrollo de la industria forestal, que esa ley era básicamente, así como la ley de minería prohibía, perdón, la ley de glaciares prohibía el ejercicio de la minería en Argentina, y yo digo, imagínate lo que hubiera sido ese país si en los últimos 30 años hubiéramos exportado 60.000 millones de dólares más todos los años, que es lo que han exportado los chilenos. Bueno, la ley de tierras hacía lo suyo o lo mismo sobre las economías regionales, sobre el riego, o sea, prohibía la inversión extranjera directa en esas áreas, ¿no? En lácteos, en riego, en economías regionales, en vino, en olivos y sobre todo en la industria forestal. Pero una vez que nosotros saquemos un poco rompamos esas cadenas que nos imponían las regulaciones y las leyes que nos impuso el kirchnerismo, vas a tener un desarrollo ahí muy significativo. Bueno, Corrientes va a ser como una de las grandes beneficiarias. ¿Cómo incide para vos la robótica y la IA en los próximos 30 años que prevés esta migración interna en la demanda de empleo, ¿no? Porque no son pocas las voces de grandes empresas tecnológicas que están preocupadas de que haya una destrucción mucho más rápida de empleo que lo que se pueda ahí yo creo que se equivocan los que... Nosotros yo soy lo llamo un tecno optimista, ¿no? O sea, pero te lo digo, lo miro desde la historia, ¿no? Porque, por ejemplo, al principio del siglo XVIII, el 50% de la población de Estados Unidos se dedicaba a la agricultura. Y vino la mecanización del agro y todo el mundo dijo, bueno, pero vas a destruir la mitad de los puestos de trabajo de la economía y entonces vas a tener un problema. Entonces yo te digo, miremos ahora la economía norteamericana 200 años después. Bueno, fíjate lo que es la economía norteamericana hoy. Hubo un problema de empleo, hubo, digamos, hordas de desempleados tratando, digamos, que no encontraron. No ocurrió eso para nada, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, y esto me lo cuenta siempre el presidente Milei, cuando James Watt inventó la máquina de vapor. Y entonces a James Watt en realidad nadie le permitía trabajar porque ellos decían que, la gente en ese momento decía que la máquina de vapor iba a destruir el 90% de los trabajos. ¿Por qué? Porque hasta la revolución industrial el 90% de los trabajos era hacer fuerza. Era mover una cosa a un lugar, ponerse una bolsa al hombro. En fin, entonces, ¿qué hacía el trabajo mecánico de la máquina de vapor? Reemplazaba el músculo, reemplazaba el ejercicio, digamos, la fuerza física. Y el 90%, el invento 90% digo, o sea, la mayoría de los trabajos en ese momento eran fuerza física. Entonces a Watt le decía, pero no, vos viniste a destruir todo el empleo.
Ahora yo digo, miremos lo que es el mundo occidental y qué es lo que ocurrió en el mundo occidental a partir de la inversión de la máquina de vapor. Bueno, lejos de convertirse en un escenario distópico y complicado, bueno, nos tenés acá, ¿no? Tenés acá en mi oficina, tenés todo tu equipamiento, etcétera, estás con un celular ahí, o sea, nada, me parece que no, esos escenarios distópicos no terminan de realizarse. Es cierto que la inteligencia, y no se generan porque se genera riqueza, esa riqueza se distribuye, esa riqueza genera nuevas necesidades, por supuesto cambian los productos, en 10, 15 años vamos a estar produciendo cosas muy diferentes que las que estamos produciendo ahora, pero como decimos los economistas, las necesidades siempre son ilimitadas, ¿no? Así que siempre va a haber cosas que nos vamos a mover a producir a partir de que otras cosas de alguna manera son mucho más fáciles y baratas de producir, pero eso es simplemente un aumento del nivel de vida y del bienestar de la población en su conjunto. Entonces digo, me parece que la historia nos da una pauta y nos da una guía de que esto no es un problema. Es cierto, podemos sí aceptarlo, que la velocidad con la cual se está produciendo este cambio es diferente, pero bueno, los que estudian los cambios tecnológicos también, o sea, la mecanización de la agricultura, también como que de repente inventaste el tractor y fue un cambio radical. Bueno, después hay que incorporarlo, ese capital, o sea, los procesos siempre llevan su tiempo, ¿no? Así que, no, lejos de pensar que va a ser un problema, creo que va a ser una gran solución y no creo que tengamos que leer que eso va a generar un problema en el mercado de trabajo. Las empresas sin seres humanos, sí. En la columna que escribieron en el Financial Times, las preocupaciones de Harari al respecto. Brevemente, ¿alguna respuesta? Yo creo que Harari un poco se confunde porque por un momento dice, che, a la inteligencia artificial no la podés meter no la podés llevar a prisión, entonces es como que no, algo que al humano lo mantiene más contenido, la inteligencia artificial no lo va a tener, y después en el párrafo siguiente dice que no, que la inteligencia artificial va a como hacerte trampa porque va a tratar de evitar bajo cualquier punto de vista que la cierren, que quiebre la empresa y que la cierren. Entonces, lo que yo concluyo es entonces al final la inteligencia artificial está mucho más preocupada por mantenerse dentro de la ley que un humano, porque la inteligencia artificial se sale de la ley, se cierra su empresa o quiebra su empresa, es como la propia muerte de la inteligencia artificial. Así que a mí eso no me pareció muy convincente de Harari. Por supuesto que además nosotros necesitamos un marco jurídico para que estas empresas operen, y mejor tener el marco jurídico y tener, digamos, una figura societaria que se pueda ver, se pueda controlar, con activos con los cuales tienes que responder. Me parece mucho mejor a que no haya, digamos, un marco jurídico de ninguna naturaleza. Pero más allá de la contestación de Harari al planteo que hizo el presidente Milei, déjame explicarte un poco cuál es la lógica o la apuesta que nosotros pensamos con eso, ¿no? Es una apuesta que puede salir o que no puede salir, pero me parece que tiene pocos costos para Argentina probarla, que es tratar de imitar lo que hizo Irlanda en el siglo XX al mundo del siglo XXI. ¿De qué hizo Irlanda? Irlanda lo que hizo fue generar un marco fiscal e impositivo y de derechos de propiedad que hizo de Irlanda un lugar muy atractivo para toda la inversión que se dirigía a Europa. Entonces, como casi yo diría, vos querés hacer inversión extranjera directa en Europa, y casi como que era de cajón que vos te tenías que instalar en Irlanda y de ahí irradiabas al resto de Europa. ¿Okay? El ejemplo que yo siempre doy, que me parece que lo ilustra muy bien, porque ilustra muy bien cuál es el objetivo que tiene Javier con esto, es que, por ejemplo, la empresa que es dueña del software de los iPhones, que es una empresa de Apple, obviamente, porque los iPhones son de Apple, se instaló en Irlanda, es una empresa irlandesa. Entonces, cada iPhone que se vende en el mundo le paga una regalía a esta empresa irlandesa, y esta empresa paga impuestos a las ganancias en Irlanda. Entonces, Irlanda, generando este contexto muy amigable para la inversión extranjera en Europa, en una generación pasa de un país relativamente pobre en Europa a ser uno de los países más ricos de Europa. Entonces nosotros decimos, ¿por qué no hacemos lo mismo con la inteligencia artificial? Que vos tenés empresas de inteligencia artificial, las empresas de inteligencia artificial, digo, para ilustrar, para que el que nos está escuchando pueda ver. O sea, imagínate una empresa que son todos robots, no hay humanos, son todos robots. Los que hacen el trabajo son robots. Entonces, esos robots, si están operando en contextos complejos, van a tener que tomar decisiones. Por supuesto, así cuando mandás a un humano tenés riesgo, cuando mandás a un robot tenés riesgo. Si vos no podés operar eso dentro de un contexto de responsabilidad limitada, va a ser muy costoso para vos desplegar esa tecnología.
si vos tenés que responder con tu patrimonio. Entonces, digo, pero no es, digamos, en esto, para eso se inventó la sociedad de responsabilidad limitada, pero de alguna manera ir acotando los riesgos, y eso fue lo que permitió el crecimiento del capitalismo. Entonces, lo que estamos diciendo es, imagínate una empresa que en otro lugar del mundo opera con robots, dice, bueno, se puede incorporar como empresa en ese país, o por ahí elige hacerlo en Argentina, como Apple decidió que la empresa que es dueña de la propiedad intelectual de los iPhones se incorporó en Irlanda. Bueno, por ahí se incorpora en Argentina. Y si se incorpora en Argentina, paga impuestos en Argentina por una actividad que está haciendo en otro lado. ¿Qué le da a Argentina? Le da un marco fiscal que es amigable, le da un marco jurídico que los otros países no se lo dan, porque Europa es totalmente sobreregulado. Entonces va a ser imposible incorporar las empresas en Europa. Y en Estados Unidos, por ejemplo, los fallos que vienen ocurriendo en esta materia, de empresas, en realidad no tanto estamos hablando de empresas con robots, pero estamos hablando de empresas, por ejemplo, de vos que sos de Bloomberg, ¿no? Que hacen como trading algorítmico, bueno, y que son como descentralizadas y que son autónomas. Cuando ha habido un problema con esas empresas, la jurisprudencia norteamericana se las toma como sociedades de hecho, con lo cual los socios tienen que responder con su patrimonio. Entonces la gente dice, bueno, Estados Unidos tampoco es un entorno legalmente amigable. Europa no es amigable regulatoriamente. Estados Unidos no es por ahí es muy bueno tecnológicamente, pero no es amigable jurídicamente. Bueno, Argentina te ofrece eso. Entonces yo te digo, es una apuesta donde Argentina tiene todo para ganar, porque si efectivamente somos exitosos en convencer a la gente que se incorpore acá, bueno, entonces vamos a tener un despliegue digamos, no solo de productos, sino de recursos fiscales a partir de haber ofertado este marco jurídico económico para el despliegue de esta industria, ¿no? Y sobre todo, perdón, también, y de libertad, ¿no? Porque el presidente Milei ha dicho, bueno, son tecnologías donde hoy tiene mucho valor la capacidad de que se pueda experimentar, se pueda explorar, se pueda, digamos, trabajar con mayor libertad. Ahora, este instinto de supervivencia, pero también de engañar y de esconder de la IA que han demostrado distintos modelos, sin ir más lejos, Mythos de Claude ahora está dado de baja pese a un lanzamiento gradual que intentaron hacer. ¿Eso no les preocupa? No, digamos? creo que al contrario, creo que fortalece la idea de que esto lo tenés que hacer en un contexto, digamos, jurídico ordenado, donde ese AI responde con un patrimonio, versus hacerlo libremente, ¿correcto? Además yo digo, yo decíamos el otro día con Javier, en la cosa humana, y sí, humanos truchos hay también por todos lados, pero digamos, no sé si te acordás del caso de Enron. O sea, el caso de Enron, ¿te acordás? Fue un caso flagrante. Y la gente no dijo después de Enron, che, no tengamos sociedades para representar la acción comercial de la gente. Entonces, me parece que nada, no hay tanta diferencia entre una cosa y otra, y me parece que por eso es una cosa válida. Mira, a veces te puedo contar unas cosas como si el robot va a ser más riesgoso o el robot va a ser menos riesgoso. ¿Vos te acordás de Citripio en la Guerra de las Galaxias? ¿Te acordás de Citripio? Que es el robot, sí. el dorado. Sí. Arturito era más lanzado, ¿viste? Era como más sacado y le gustaba tomar riesgo, pero Citripio era como la representación del robot que dice, a mí no me metas quilombo. O sea, era súper conservador. Entonces digo, ojo, por ahí tenemos una conceptualización, a veces como quizás psicológicamente es como que estamos preparados para tratar de ver todos los riesgos, ¿no? Y no ver todas las oportunidades, pero no me parece claro. Y te cuento otra cosa que es de ciencia ficción, pero nos ayuda a pensar, ¿no? Meterle otra matriz al tema. Hay un libro de Isaac Asimov que se llama I, Robot, sí, que es muy interesante porque una película también. Claro, es una serie de cuentos sobre distintos dilemas que presenta la robótica. Y la película que actúa Will Smith, ¿te acordás? Es uno de los cuentos. No, es uno de los cuentos donde un robot como se cree Dios, una cosa así, lo empiezan a seguir. Pero no, son muchos cuentos. Y el último cuento, que es lo que más te quería contar, es una campaña política. Y en esta campaña política, bueno, hay uno que viene ganando, ¿no? Que le va bárbaro. Y de repente alguien dice, che, pero me parece que este es un robot. Es un humano. Este que está ganando las elecciones, que va a ganar. Entonces se produce todo un debate en la sociedad sobre... Y bueno, es un robot, ¿lo tenemos que dejar que participe en las elecciones o no? Es interesantísimo. Fíjate, quizás Asimov escribió esto en 1950. Y el resultado no te termino porque es un debate donde hay aristas y donde tampoco es que hay el que tiene
lo que está bien y lo que está mal. Son puntos de vista, ¿correcto? Pero lo que sí es interesante es que mucha gente terminó diciendo, bueno, al final el robot por ahí es mucho más confiable, en un montón de dimensiones. Entonces por ahí no, prefiero votar al robot y no votar al humano, ¿se entiende? Entonces digo, ojo, no nos adelantemos. No nos adelantemos a nuestro tiempo. No regulemos por los miedos que pensamos de lo que puede ocurrir. Regulemos si tenemos un problema, si algo pasa, porque es demasiado el costo de regular por el miedo. Ojo, acá lo estamos discutiendo en el contexto de la inteligencia artificial, pero pasa absolutamente en todas las esferas, ¿no? Que el burócrata es como que siempre dice, vos dejás a la gente libre y van a pasar miles de cosas terribles. Y yo digo, no, pará, dejemos a la gente libre y después veamos. No, por ahí yo me quedo con una cita textual de Elon Musk que habla de un riesgo no trivial, de un riesgo catastrófico. Sí, ¿no? Sí, por supuesto, y lo mismo el señor de Anthropic, etcétera, ¿no? Igual, de cualquier manera, yo creo que ese es un debate que más tiene que ver con el diseño y los modelos fundacionales de la AI y de lo que la AI puede hacer. Lo que nosotros realmente estamos pensando es las aplicaciones comerciales de la AI. A eso es lo que tendría sentido utilizar el marco jurídico de Argentina. Y fíjate, si vos mirás incluso el último ensayo, no sé cómo llamarlo, de Amodei, que es el de Anthropic, y él dice, mirá, me parece que a nivel de los modelos fundacionales, ¿no? Ahí un poquito con Elon ponen sobre la mesa estos riesgos más, si se quiere, más fundamentales, pero él mismo dice, pero todo lo que es aplicaciones, la regulación solo impide, porque sí impide el desarrollo, porque, por ejemplo, él habla de, por ejemplo, autorizaciones de medicamentos. Dice, la AI va a poder definir, digamos, la utilidad de los medicamentos mucho más rápido que lo pueden hacer los humanos, y entonces como ahí como que él propone algo muy parecido a lo que proponemos nosotros con Javier Milei, que ese es el campo donde tiene que haber mucha libertad para poder actuar, ¿no? Mencionaste Pero nada, es un tema que lo vamos a seguir discutiendo, y del lado nuestro que Javier lo haya realmente como que lo haya lanzado al tema, al foro mundial, bueno, es como muy interesante. Mencionaste las palabras ciencia ficción. Quiero preguntarte si es ciencia ficción pensar en atraer este tipo de inversiones de grandes empresas tecnológicas a la Argentina, mientras seguíamos teniendo bastantes más restricciones cambiarias que en países de la región y mayor carga tributaria, ¿no? Bueno, la carga tributaria nosotros, el gobierno nacional, ya la ha bajado muy significativamente. Sí. Por supuesto que tenés el RIGI, el super RIGI, son como simplemente otros, elementos de baja tributaria. Por supuesto queda pendiente la baja tributaria a nivel de las provincias y los municipios, donde se ha avanzado mucho menos. Ahí, como siempre nosotros decimos, que la mejor cosa que se puede hacer es votar a los candidatos de La Libertad Avanza en el 27, porque nosotros vamos a ir con el mensaje, ¿no? Que venimos con la motosierra, pero el objetivo principal de la motosierra es poder bajar esa carga tributaria, que la sociedad gaste menos recursos en gasto público inútil, que creo que en las provincias, en los municipios hay muy excedidamente, y eso va a permitir bajar los impuestos. Así que lo cambiario, vos sabés, es un proceso, creo que se ha avanzado muchísimo, se va a seguir avanzando. ¿Crees que para un segundo mandato va a estar totalmente normalizado? Bueno, sabes que yo no te voy a hacer yo sabes que no hablo de esos temas, mucho menos en como darte una proyección. Eso ya va a ser una definición que la va a ir tomando a su debido tiempo el ministro de Economía, el equipo del Banco Central. Pero me parece que Argentina macroeconómicamente, o sea, tiene básicamente la tarea difícil ya está hecho, que es el equilibrio fiscal. O sea, es que hay todo un equipo que eso lo sostiene de manera, y después nosotros lo sostiene de una manera como incólume, ¿no? Y creo que nosotros, una cosa que nos dice siempre el presidente y la compartimos todos nosotros, es que Argentina hay una cosa que no puede cambiar, que es su historia. Eso nosotros no podemos cambiar la historia, podemos cambiar lo que hacemos nosotros de acá en adelante. Pero el presidente dice, nosotros vamos a hacer esto, vamos a tener equilibrio fiscal, vamos a tener libertad económica, vamos a tener integración al mundo, vamos a tener una agenda de seguridad, vamos a respetar los derechos de propiedad. Bueno, y las cosas vendrán o no vendrán en el tiempo que demande la reconstitución de una confianza, ¿no? Y habrá alguien que se sienta más cómodo antes. Y yo estoy sorprendido de la velocidad con que han venido inversiones muy significativas, ¿no? Quizás me hubiera imaginado que, dado nuestra historia, hubiera tardado más.
Por supuesto, imagínate que la validación que obtuvo el presidente el año pasado en las elecciones de medio término, por supuesto que fue un hito muy significativo. Pero nada, me parece que nosotros tenemos que tener esa claridad, ¿no? De decir, nosotros tenemos que Argentina tiene que seguir demostrando su compromiso con los derechos de propiedad, sus compromisos, todos los compromisos contractuales que tiene el gobierno, entre los cuales está la deuda, lo menciono porque estamos en Bloomberg también, eso se tiene que cumplir siempre. Y fíjate cómo después, bueno, va pasando las cosas, ¿no? Él cuando llegó al riesgo país, ¿dónde estaba? Estaba en, no sé, 2.000 puntos, no, ya ni me acuerdo. Bueno, listo, después se bajó a 1.200, después se bajó a 600, después se bajó a 500, después ahora está orillando los 420, 4... Entonces, nada, nosotros estamos muy tranquilos de hacer las cosas bien. Y después, bueno, las inversiones llegarán cuando la gente se sienta lo suficientemente cómodo. No estamos ansiosos, no estamos apurados en ese sentido. Creo que, nada, el apuro es mala consejera. Hablando con gente, del mercado sí. Y sobre el desarrollo del mercado de capitales sí. Local, hicieron esta iniciativa de las Big Bang aprobaciones automáticas. Sí. Una persona con la que hablé se preguntaba si la desregulación en el mercado de capitales argentino no podía terminar siendo un limitante para el ingreso de extranjeros que exigen que sean más regulados que no regulados. No, a ver, básicamente lo que nosotros hemos hecho, lo que nosotros hacemos no es muy diferente de lo que hace Toronto, que lo que hace Viena, que lo que hace Frankfurt, incluso que la Security Exchange Commission, o sea, donde vos tenés inversores calificados, no los volvés locos, porque si el inversor es calificado, entonces, ¿cuál es el sentido? O sea, ¿cuál es el sentido de una regulación en el mercado de capitales? ¿A quién está tratando de proteger? ¿A un inversor que no conoce mucho? Yo, la verdad que tampoco entiendo muy bien... Porque además si vos pones una estructura regulatoria muy compleja, y bueno, terminará con cositorto, ¿me entendés? O sea, la gente busca una manera de canalizar sus ahorros o comprar a dólares, etcétera. Entonces, digamos, no es que el esquema que nosotros hemos armado tampoco es como que difiere mucho que lo que vas a encontrar en el resto del mundo, como para que la gente se ponga muy purista acá. Lo que sí creo que genera una oportunidad extraordinaria, porque, digo, para resumirlo en una palabra, ¿no? Para el público que nos está escuchando, básicamente estamos diciendo que todas las emisiones de menos de 100 millones de UVAs, que hoy serían unos 130, 140 millones de dólares, no necesitan autorización previa, ¿no? Entonces, para una pyme que busca ir al mercado de capitales para hacer una ON, es todo mucho más fácil, porque va alguien que le decimos, yo te coloco esta ON, entonces la pueden marketinear, la pueden vender, pueden ser los clientes, lo arman, pues le avisan a la CNB, che, está esto acá. Pero imagínate la diferencia antes, que tenías que preparar los papeles, tenías que ir a la CNB, esperar que te lo aprueben. Entonces me parece que tendríamos que tener un desarrollo mucho más activo en todos los segmentos. Obviamente para las empresas grandes ahí el cambio no es tan grande, porque ellos ya tenían los mecanismos y sus departamentos jurídicos y de compliance que permitían, digamos, hacer las emisiones. Pero para todo lo que es el segmento intermedio, el segmento PYME, es un cambio total. Y después, no sé, vamos a ver ciertas cosas que para mí son absolutamente sorprendentes, que no existen en el mercado de capitales. Yo he dado este ejemplo varias veces, pero, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que el campo argentino no emita acciones. Yo soy un agricultor, tengo tierra, tengo un colateral de la Sanflauta. Quiero hacer, por ejemplo, un proyecto de irrigación de riego. Hasta ahora siempre era deuda, me tenía que endeudar para financiar esto, pero ¿por qué no emitir un poco de acciones? Meto ese 5% de mis acciones y con eso financio el riego, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si estas cosas se desarrollan o no. Yo creo mucho en la libertad. Te cuento, nosotros, por ejemplo, un ejemplo que siempre hemos dado es el tema de los warrants. Que nosotros armamos en el DNU 70, estaba el segmento regulado y el desregulado. Y llevó 1 año y medio, en 1 año y medio no había pasado nada con warrants. Porque claro, a veces el desarrollo de nuevos mercados, ¿no? Es como que lleva un tiempo de maduración y de que alguien se anime finalmente a arrancar. Y en un momento se empezó a emitir ciertas personas estuvieron dispuestos a tomar e-warrants emitidos por los propios productores, sin siquiera que participara una warrantera, una empresa regulada.
Después los bancos se quisieron meter en el negocio, entonces los bancos armaron empresas que son las que verifican que tenés el inventario, porque te acuerdas que el warrant es un instrumento que tiene como colateral tu inventario, ¿no? Imagínate, por ejemplo, una empresa, una bodega que tiene las barricas de vino, que es un inventario ahí parado. Imagínate vos ese capital parado transformarlo en capital líquido. Entonces emitís un warrant, digamos, con garantía en la barrica. Bueno, nada de eso existía en Argentina, ¿no? Y entonces ahora se desarrolló en el sector privado, totalmente desregulado. Como te digo, los bancos armaron empresas que verifican la existencia del inventario. Y espectacular, funcionó todo muy bien. Así que esperamos más o menos lo mismo en este Big Bang que impulsó. Nosotros insistimos mucho, pero que después lo termina implementando Roberto Silva de la CNB y nada, estamos todos muy entusiasmados. Por ahí no pasa nada en los próximos 15 días, los próximos meses, pero nada, ya está esa libertad puesta ahí para hacer ese crecimiento. Te mencionaba la cuestión del cepo como cierto limitante, el tema de la duda sobre la continuidad de estas reglas de juego después del 2027, claro, que son razonables, dado la incertidumbre que hay sobre el desenlace de las elecciones, pero también un tema que aparece entre los empresarios es el estado de la infraestructura argentina, ¿no? Sí. A fines del año pasado fui a entrevistar a Gustavo Salinas de Toyota a Zárate y me sorprendió el pésimo estado de las rutas alrededor de la fábrica. Quedan dudas sobre la porque cuando doblabas por la 14, por ahí está terrible. Sí. Quedan dudas sobre la voluntad del sector privado de suplir ese rol del Estado, ¿no? Bueno, la verdad que no. Nosotros nosotros en logística te puedo mencionar 4 cosas. Primero, la revolución que hicimos ya empezó con el DNU 70 del mercado aerocomercial. Estamos batiendo récords de transporte de pasajeros y cargas todos los meses, te diría. Así que eso como que funciona muy bien. Nosotros ahora dentro de un mes o en unos días vamos a estar mandando al Congreso un proyecto de regulación bastante grande que incluye, digamos, una reforma de la ley de cabotaje, que básicamente genera libertad para la navegación tanto en los ríos como en los mares argentinos para el cabotaje, o sea, entre puertos argentinos. Esto, para que te des una idea, a la industria forestal de la Mesopotamia les baja el costo total 15 puntos. A las productores agropecuarios del norte del país es como que le bajaron las retenciones 8 puntos. Entonces tenés ese cambio. Sí. Después tenés algo que hemos hablado en otras ocasiones, la privatización del Belgrano Cargas. Sí. Entonces me parece que eso también va a ser un proceso exitoso, en gran medida porque como desarrollaste la demanda de tren de carga en la cordillera con la industria minera, entonces eso hace que aparezcan operadores que estén interesados en participar en eso. Así que también hay muchas fichas puestas a eso que también te va a cambiar la configuración logística. Y con las rutas nosotros estamos terminando un proceso de licitación de los 9.000 kilómetros troncales, entre los cuales está la ruta que acabas de mencionar, donde ahí te digo, si algo nos ha sorprendido es la cantidad de actores privados que han participado, ¿no? Por supuesto, bajamos las barreras de ingresos a licitaciones, pero me comentaba Fernando Herman, que es el secretario coordinador de infraestructura del Ministerio de Economía, en la última licitación, no sé, había 40 postulantes para algunos de los tramos que teníamos de rutas. Así que, yo creo que por el contrario. Por supuesto también es como un proceso, ¿no? Porque fíjate que la primera que se licitó fue la 14, y te digo, la 14 que es la que va a Posadas, ¿no? Por la Mesopotamia. Lo que se llama la ruta del Mercosur, ¿no? Porque es por la que vienen los camiones brasileños. Esa primera licitación tuvimos muy pocos oferentes. Bueno, se licitó, el Estado ha ido cumpliendo su parte del contrato, el contratista ha concluido en realidad con anterioridad los tiempos pautados con su parte del contrato. Después fuimos a la segunda licitación, ya tuviste más oferentes, porque también es como construir la confianza por parte del Estado, que no te va a estar cambiando las condiciones contractuales y que te va a estar respetando las condiciones. Por ejemplo, en el caso de la Ruta 14, ellos tenían que hacerlas antes de poder ajustar el peaje, tenían que hacer ciertas obras. Bueno, listo, se hicieron las obras, se ajustaron los peajes. O sea, me parece que eso a su vez es lo que ha generado más confianza para que entren otros actores en las nuevas licitaciones. Y te decía, estamos ya terminando el proceso de licitación, los 9.000 kilómetros de rutas troncales, y después a caballo vamos a salir con 6.000 kilómetros que son de ampliaciones de rutas. O sea, lugares de mucho tránsito, donde tenés que hacer la doble mano, etc. Así que, fíjate, aerocomercial,
Porque me preguntaste de infraestructura, ¿no? Te digo ferroviario, te digo rutas y te digo cabotaje, va a haber una reconfiguración entera, ¿no?, de ese sistema. Te hago las últimas dos preguntas. Dale. ¿Por qué crees que Elon Musk no tomó la decisión de traer a Tesla a la Argentina oficialmente, como sí ya hizo en Chile y en Colombia? Bueno, entonces, nada, tenemos que ponernos a trabajar en eso. De cualquier manera, acordate, el tratado con Estados Unidos... esa decisión? No, bueno, el tratado con Estados Unidos, acordate que tiene un cupo de importación de autos sin arancel. A mí me parece absolutamente central que entren esos autos, no particularmente por el tema de que son autos que se automanejan. Hace un rato veníamos hablando de tener una perspectiva de 30 años, ¿no? Yo creo que una de las calamidades que tiene Argentina es el tema de la seguridad vial, que por supuesto tiene muchísimos condimentos, ¿no? Lo que salían los neumáticos en Argentina contribuía a la inseguridad vial, ¿no? Porque si vos los neumáticos salen 3 veces lo que sale en cualquier lugar del mundo, los cambias menos, haces tirar la cubierta y eso genera más inseguridad. Obviamente la infraestructura, que ya te comenté, pero de cualquier manera no vamos a pasar a tener en los próximos 10, 15 años, no vamos a pasar a tener todas autopistas en Argentina. Entonces la verdad que lo que verdaderamente resolvería el problema de la seguridad vial, de cuajo, bajaría a 0 los accidentes y si los autos se manejaran solos. Porque vos pensás que en una ruta de ida y vuelta es un contexto absolutamente de los más fáciles que puede encontrar la conducción autónoma. Una cosa es en una ciudad que la gente cruza por todos lados, es muy complejo eso. Pero una ruta va y vuelve, esos autos no chocan, no pueden chocar nunca de frente. Entonces, y la gran siniestralidad nuestra de muerte es en los choques frontales en las rutas, ¿no? Entonces, nosotros ahora nosotros ya cambiamos la regulación para permitir la conducción autónoma. Entiendo que por ahí alguno me escucha y piensa que es ciencia ficción, pero lo que pasa es que si el país no genera el mecanismo para permitir eso, entonces nunca va a ocurrir. Entonces ya cambiamos nosotros la normativa para producir la conducción autónoma. La 14, una vez que esté terminada, esté en condiciones, va a ser la primera ruta que vamos a habilitar para la conducción autónoma. Bueno, es un proceso, ¿no? El huevo y la gallina, pero cuanto más rápido entren los autos con conducción autónoma, más también vamos a estar avanzando en esa agenda de seguridad vial. La última, ahora sí, 2 en una. Sí. ¿Por qué sigo teniendo que ir a un registro del automotor físicamente? ¿Y por qué todavía no puedo comprar ibuprofeno en un supermercado? Bueno, lo de ibuprofeno en el supermercado porque nosotros lo hicimos en el DNU 70, muchos países del mundo permiten la venta, lo que se llama medicamentos de venta libre fuera de la farmacia, y uno tiene que tener una perspectiva que no es de la ciudad de Buenos Aires. O sea, si uno está en Formosa o está en Santiago del Estero, por ahí estás a 50 kilómetros de una farmacia. Entonces, es una crueldad mayúscula exigirte ir a una farmacia cuando vos el ibuprofeno para tu hijo lo podés comprar, digamos, por ahí en el almacén de la esquina, ¿no? Nosotros, por supuesto, lo cambiamos en el DNU 70. Los farmacéuticos nos pusieron una cautelar que vengo batallando hace ya un par de años, pero que no he logrado levantarla. ¿Sos optimista? No, lo que voy a hacer es lo que ya le dije yo al juez, bueno, me cansé de esperar, porque además es muy loco, le digo, esto que es la justicia de los cautelares. Usted que pone una cautelar y después nunca va a analizar el fondo. ¿Qué está esperando para analizar en 2 años? Digo, ponga la cautelar, pero al día siguiente porque acá estamos hablando del acceso de la gente a la salud, para, digamos, defender el negocio de los farmacéuticos. Entonces, le dije al final, listo, me cansé, y entonces en este proyecto que te comenté de desregulación, que donde te hablé más de lo de cabotaje, pero también tiene un capítulo que tiene farmacias. Entonces ahí vamos a poner en la propia ley de desregulación y en la propia ley de farmacias aquello que habíamos hecho en el DNU 70, ¿no? Entonces, yo creo que fue muy interesante la discusión que tuvo Rosati con respecto a la ley laboral. Vos te acordás que un juez, que se llama el juez Ojeda, puso una cautelar a la ley de modernización laboral, que básicamente como que la bajó toda, y Rosati dijo, el juez no es un legislador. No puede decir, yo voy de baja una ley porque no me gusta lo que aprobó el Congreso. Podrá decir, este artículo, hay un problema, hay un tema de constitucionalidad, pero no decir bajo una ley que aprobó el Congreso. Entonces,
Me parece que cuando llevemos esto de farmacia, ya no en un DNU, sino llevamos a la ley, me parece que, bueno, creo que vamos a subsanar ese problema, ¿no? Entonces ese es el tema. Y los registros automotor, bueno, hemos hecho algunos avances. Nosotros ya en el DNU 70 armamos el marco jurídico para lo que se llama el Registro Único Nacional Automotor. Ya está implementado para lo que se llama el 01, que es, digamos, la registración del 0 kilómetro. Nosotros por ahí, como los clientes no lo ven, porque como esta es una registración que hace la concesionaria, pero la verdad que lo hicimos primero por ese lado porque queríamos como un poco probar que el sistema funcionara, y ahora el desafío es llevarlo sí al 08, que es la transferencia. Así que mi equipo, bueno, ese es históricamente un tema de casta que se enmarca dentro de un tema terrible de un sistema que armó la NUCE en su momento, que se llamaban los entes cooperadores, que básicamente se armaron como lugares donde la plata, en vez de ir al Estado, iba a un tercero. Ese tercero supuestamente te iba a dar algún servicio. Y bueno, pero te imaginas, ya la plata empezó ahí a correr de un lado para el otro, el mundo le pierde la pista. Entonces yo diría, lo de los entes cooperadores es casi la representación definitoria de lo que es la casta, ¿no? Entonces, mi equipo ahora ha venido el equipo de Juan Maíquez al Ministerio de Justicia. Hemos ya tenido varias reuniones por este tema y mi equipo está bastante optimista de que vamos a tener avances para fin de año. Así que, pero bueno, el año que viene me entrevistas de vuelta y anotalo y me podés hacer rendir cuentas al respecto. Ministro, muchísimas Si bancás a Javier Milei, suscríbete y deja tu like.